¿Alguna vez te has imaginado enfrentando el cáncer solo, sintiendo el peso de la enfermedad y el abandono de aquellos a quienes más amas? Después de ser dejada en la más profunda soledad, una mujer valiente encontró una manera inesperada de transformar su dolor en un poderoso legado de amor y perdón. Marta Rodríguez siempre fue una mujer de fuerza inquebrantable. Desde joven, enfrentó la vida con una sonrisa y una determinación que inspiraba a todos a su alrededor. Su vida era una hermosa tapicería de momentos simples y preciosos. Un matrimonio amoroso con Fernando y un hijo, Daniel, que iluminaba sus días con risas y sueños. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando Marta recibió el diagnóstico de cáncer terminal, el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. La noticia fue un golpe cruel e imprevisto, una sentencia final para una vida que aún tenía tanto que ofrecer. Los médicos fueron claros. Los meses que quedaban estarían llenos de dolor y tratamiento, sin una esperanza real de cura. Fernando y Daniel estaban con Marta al principio, compartiendo el shock y la tristeza. Pero con el paso de los días, la realidad comenzó a convertirse en un peso insoportable. Fernando, siempre un hombre práctico y con poca paciencia para el sufrimiento, comenzó a distanciarse. Parecía perderse en un torbellino de negación y miedo, y el peso del diagnóstico de Marta parecía ser demasiado para él de cargar. Daniel, aún joven y vulnerable, intentaba entender lo que estaba pasando con su madre. Sus ojos eran una mezcla de confusión y desesperación, y su presencia se volvió cada vez más rara, reemplazada por una vida agitada de compromisos escolares y amistades. Lo que antes era una pequeña llama de esperanza en su corazón, ahora parecía apagarse, a medida que la realidad de la enfermedad de Marta se volvía más oscura. El punto de quiebre fue cuando Fernando, incapaz de lidiar con la situación, tomó una decisión devastadora. Él y Daniel abandonaron la casa, dejando a Marta sola en un momento en que ella más necesitaba apoyo. El silencio de la casa ahora era ensordecedor, lleno solo por el sonido de las lágrimas que caían por el rostro de Marta, mientras se aferraba a los últimos vestigios de esperanza. La soledad era abrumadora. Marta, sin la compañía de sus seres queridos, tuvo que enfrentar el tratamiento y la enfermedad por su cuenta. Pasaba horas en hospitales y clínicas, los pasillos fríos y estériles contrastando fuertemente con el calor de su hogar que ahora se sentía vacío. Los medicamentos y la quimioterapia eran implacables, pero el dolor emocional, la sensación de abandono y la tristeza eran aún más difíciles de soportar. Cada día parecía una eternidad. Marta se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad, recibiendo visitas esporádicas de amigos y conocidos que, aunque bien intencionados, no lograban llenar el vacío dejado por Fernando y Daniel. En sus horas más oscuras, Marta se preguntaba si había algo que pudiera hacer para recuperar la presencia de su familia o si el abandono era ahora una parte inevitable de su destino. La casa, antes llena de risas y amor, ahora era un escenario silencioso y sombrío. Marta intentaba encontrar consuelo en cosas pequeñas, un libro antiguo, una foto de familia, el recuerdo de días mejores. Pero cada objeto parecía un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Mientras Marta luchaba para lidiar con su nueva realidad, encontraba consuelo en los recuerdos del pasado y en la determinación de enfrentar el presente con valentía. Sus pensamientos a menudo se volvían hacia lo que podría haber sido, hacia el futuro que ahora parecía tan incierto. Sabía que necesitaba encontrar una manera de elevarse por encima del dolor y la soledad, no solo por ella, sino también para dejar un legado de fortaleza y resiliencia para Fernando y Daniel, en caso de que algún día decidieran regresar. Así, Marta enfrentaba cada día, intentando encontrar una chispa de esperanza en medio de la oscuridad, y se preparaba para lo que vendría, sin saber que la vida aún le deparaba sorpresas inesperadas y desafiantes. Con el paso de los meses,
la ausencia de Fernando y Daniel pesaba cada vez más sobre Marta Rodríguez. El cáncer terminal avanzaba lentamente, convirtiendo sus días en una secuencia interminable de sesiones de quimioterapia, dolores constantes y una fatiga que parecía consumir hasta las últimas reservas de energía que le quedaban. Cada visita al hospital era una batalla. Marta trataba de mantener una apariencia de dignidad y valentía, pero la verdad era que la enfermedad estaba devorando no solo su cuerpo, sino también su alma. Frecuentemente se encontraba sola en las salas de espera, rodeada de extraños que compartían su sufrimiento, pero cuya presencia no podía reemplazar el calor de la familia que había dejado atrás. El vacío en casa era opresivo. La casa, ahora desprovista de la energía vibrante que Fernando y Daniel habían traído, parecía un monumento al abandono. Marta se esforzaba por mantener la rutina, pero la soledad era una carga que convertía hasta las tareas más simples en una lucha constante. Pasaba horas frente al televisor, tratando de desviar su mente de los dolores físicos y emocionales. Fue durante una de esas largas horas de soledad que Marta comenzó a asistir a un grupo de apoyo para pacientes con cáncer. Inicialmente, estaba dudosa, pensando que no tendría nada en común con los otros miembros. Pero, al escuchar sus historias, Marta encontró una comunidad de personas que comprendían el dolor y el miedo que ella estaba enfrentando. Este grupo se convirtió en una tabla de salvación para Marta, ofreciéndole un espacio para desahogarse y compartir sus experiencias. Entre los miembros del grupo estaba Isabel, una mujer con una presencia serena que había enfrentado el cáncer hace algunos años y ahora ayudaba a otros a navegar por sus propias travesías. Isabel se convirtió en una amiga cercana de Marta, ofreciendo consejos sabios y una comprensión profunda. Isabel hablaba sobre la importancia de encontrar momentos de alegría y significado, incluso en las situaciones más difíciles, y ayudaba a Marta a ver que aún había espacio para la esperanza. Inspirada por la fortaleza de Isabel y por la conexión que sentía con los otros miembros del grupo, Marta comenzó a adoptar una nueva perspectiva. Empezó a escribir un diario, registrando sus pensamientos y sentimientos, y encontraba consuelo en las palabras que plasmaba en el papel. Este diario se convirtió en un lugar sagrado, donde Marta podía expresar sus emociones sin filtros, y donde empezaba a reflexionar sobre lo que significaba realmente vivir. Además, Marta comenzó a involucrarse en pequeñas actividades que le brindaban placer. Plantó un pequeño jardín en el patio, algo que siempre había querido hacer, y encontró un poco de paz en la tarea de cuidar las plantas. El jardín se convirtió en un símbolo de su resistencia y un recordatorio constante de que, incluso en medio del sufrimiento, la vida aún tenía belleza que ofrecer. Mientras enfrentaba el tratamiento y las dificultades diarias, Marta comenzó a preguntarse lo que había llevado a Fernando y Daniel a distanciarse. Una parte de ella deseaba encontrar una manera de lidiar con lo que parecía ser una traición dolorosa. Reflexionaba sobre los momentos que habían compartido y trataba de reconstruir en su mente los eventos que llevaron a su alejamiento. Sin embargo, también había una parte de ella que se sentía traicionada y abandonada, y que luchaba para manejar estos sentimientos conflictivos. La lucha interna de Marta era constante y difícil. Buscaba la paz interior mientras lidiaba con el dolor físico y la soledad. Cada pequeño paso hacia adelante era una victoria, y cada día que pasaba sin desmoronarse era un testimonio de su fortaleza y resiliencia. A pesar de todas las dificultades, Marta estaba empezando a encontrar una nueva forma de esperanza. Su diario, su jardín y el apoyo del grupo de cáncer le estaban ayudando a mantener la fe, incluso cuando el futuro parecía tan incierto. Estaba aceptando lentamente que, sin importar lo que sucediera, el amor y la esperanza aún podrían florecer, incluso en las circunstancias más desafiantes. Mientras Marta se preparaba para enfrentar más desafíos y dolores, se mantenía firme en la creencia de que, a pesar de todo,
había un propósito en su viaje y que la vida aún tenía la capacidad de sorprenderla. El verano estaba llegando a su fin y las hojas de los árboles comenzaban a tornarse doradas, anunciando la llegada de la estación de los cambios. Marta Rodríguez seguía enfrentando el cáncer con valentía, pero sus días se estaban volviendo cada vez más agotadores y desafiantes. Sus encuentros con el grupo de apoyo y los momentos de cuidado con el jardín eran ahora sus anclas de esperanza. Pero el espacio vacío dejado por Fernando y Daniel nunca dejaba de atormentarla. Fernando y Daniel, por otro lado, estaban pasando por un periodo de introspección profunda. Fernando, inmerso en su carrera y alejado de la familia, comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. La vida sin Marta y la falta de contacto con su hijo habían creado un vacío en su corazón, y empezó a reflexionar sobre las razones que lo llevaron a dejar a su esposa en un momento tan crítico. Las constantes lembranzas de Marta y la sensación de arrepentimiento comenzaron a atormentar sus noches. Daniel, ahora adolescente, también estaba pasando por una etapa difícil. El alejamiento de Marta y el comportamiento de Fernando habían generado un tumulto emocional en su vida. Se sentía perdido y desorientado, buscando respuestas que parecían siempre fuera de alcance. Los padres, que habían sido su fuente de seguridad, se habían convertido en una fuente de dolor y confusión. Fue en una noche tranquila, mientras Fernando y Daniel conversaban sobre lo que había sucedido, que Fernando tomó una decisión difícil. Se dio cuenta de que no podía seguir evadiendo la responsabilidad que tenía hacia Marta. La conciencia de sus acciones y el deseo de reparar el daño causado finalmente lo llevaron a buscar una forma de reconciliar la situación. Fernando y Daniel decidieron hacer el viaje de regreso a la casa de Marta, cargando con ellos un peso de arrepentimiento y una determinación de intentar reparar lo que había sido roto. El viaje estuvo marcado por un silencio reflexivo, mientras padre e hijo ponderaban sobre qué decir y cómo enfrentar a la mujer que habían dejado atrás. Cuando llegaron a la casa de Marta, la escena que encontraron era una mezcla de serenidad y tristeza. El jardín de Marta estaba en plena floración, un testimonio de su perseverancia y amor por la vida. Las flores y plantas que ella había cultivado ahora eran una metáfora de su propia lucha y fortaleza interior. Fernando y Daniel llamaron a la puerta con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Marta, que estaba sentada en el sofá con un libro en las manos, se levantó lentamente al escuchar el timbre. La expresión de sorpresa y confusión en su rostro reflejaba el tumulto interior que sentía al ver a los dos hombres que se habían ido. El silencio que siguió fue pesado, una combinación de tensión y expectativa. Fernando fue el primero en hablar, su voz temblando al expresar su arrepentimiento. Explicó que, después de mucha reflexión, había reconocido el error colosal de su decisión y el impacto devastador que causó a Marta. Pidió disculpas, no solo por haberse alejado, sino también por haber fallado en estar a su lado cuando más lo necesitaba. Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, pidió disculpas por su propio comportamiento. Confesó que se sentía culpable por haberse distanciado de Marta y que estaba luchando para entender sus propias emociones. La sinceridad en sus palabras mostraba cuánto había madurado y cuánto extrañaba a su madre. Marta, aún en shock, escuchó las palabras de Fernando y Daniel con una mezcla de dolor y esperanza. Su mente era un torbellino de emociones, alivio por ver que les importaba, dolor por el sufrimiento que causaron y un profundo deseo de encontrar una manera de seguir adelante. Sabía que había pasado por mucho y que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también entendía que la vida era un viaje de altibajos y que quizás había espacio para la curación. Mientras Fernando y Daniel se acomodaban en la casa, había un sentimiento de expectativa en el aire. Su regreso no significaba que todo estaba resuelto, pero era el comienzo de un proceso de reconciliación y reconstrucción. Marta estaba a punto de enfrentar un nuevo capítulo en su vida.
un capítulo que traería desafíos y oportunidades para sanar heridas profundas y reconstruir lazos familiares que habían sido rotos. El regreso de Fernando y Daniel trajo un nuevo tipo de esperanza para Marta. Una esperanza de que, a pesar de las dificultades, aún había la posibilidad de encontrar algún tipo de paz y conexión. Pero el camino hacia la curación sería largo y requeriría mucho más que palabras de arrepentimiento. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero la presencia de Fernando y Daniel indicaba que tal vez había una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. Con Fernando y Daniel de vuelta en casa, la vida de Marta Rodríguez comenzó a tomar un rumbo inesperado. La casa, que había sido un símbolo de soledad, ahora se llenaba con las voces y la presencia de su familia. Aunque su regreso traía una nueva dinámica, el proceso de reconstrucción estaba lejos de ser simple. En los primeros días tras el regreso, la atmósfera en la casa era tensa y llena de intentos de retomar la normalidad. Fernando y Daniel se esforzaban por recuperar la confianza de Marta y demostrar que estaban verdaderamente comprometidos en hacer las paces. Fernando comenzó a ayudar con las tareas diarias y a participar en las sesiones de tratamiento de Marta, mientras Daniel intentaba reconectarse con su madre a través de pequeños gestos de cariño y apoyo. Marta, sin embargo, estaba dividida entre el deseo de restablecer los lazos familiares y el miedo de ser herida nuevamente. El dolor del pasado aún estaba fresco, y la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Se permitía momentos de duda e inseguridad, pero también reconocía la importancia de darle una oportunidad a la reconciliación. El perdón no era algo fácil para ella, pero había una parte de ella que quería creer que el amor podía superar las heridas del pasado. Fernando, consciente de la magnitud de su error, estaba determinado a mostrarle a Marta que había cambiado. Comenzó a compartir más sobre sus propias luchas internas y lo que había aprendido con la experiencia. Las conversaciones profundas y honestas entre Fernando y Marta se convirtieron en una parte esencial de la recuperación de la relación. Fernando hablaba sobre el impacto que la ausencia de Marta tuvo en su vida y expresaba su gratitud por ella haber tenido el coraje de aceptar su regreso, incluso cuando el camino hacia el perdón aún era incierto. Daniel, por su parte, encontró una forma de acercarse a Marta que involucraba pequeñas acciones y gestos sinceros. Pasaba más tiempo con ella, escuchando sus historias y compartiendo sus propias experiencias. Daniel, que antes era un joven confundido y distante, ahora mostraba una madurez creciente y un deseo real de hacer las paces. Intentaba compensar el tiempo perdido, trayendo recuerdos de momentos felices y creando nuevas memorias al lado de Marta. A medida que el tiempo avanzaba, la familia comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Fernando y Daniel se dedicaban a apoyar a Marta no solo físicamente, sino emocionalmente. Las comidas en familia, las conversaciones nocturnas y las actividades compartidas comenzaron a convertirse en una parte importante de la rutina. A pesar de las dificultades, había un sentimiento creciente de esperanza y renovación. Marta, aunque aún luchando contra los desafíos del cáncer, comenzó a ver la transformación en Fernando y Daniel. Su presencia trajo un nuevo sentido de propósito a sus días, y ella percibió que, a pesar de las heridas, había la posibilidad de construir algo nuevo. El proceso de sanación para Marta no solo implicaba el tratamiento de su enfermedad, sino también la reconciliación y el restablecimiento de los lazos familiares. Durante este periodo, Marta comenzó a compartir con Fernando y Daniel sus reflexiones más profundas sobre el perdón y la importancia de la familia. Habló sobre cómo el perdón era un regalo que quería darse a sí misma, no solo a los demás. Para ella, el acto de perdonar no significaba olvidar el pasado, sino encontrar una manera de seguir adelante y crear un futuro que fuera más luminoso y lleno de amor. La dinámica familiar estaba cambiando. El dolor del pasado aún estaba presente, pero comenzaba a ser reemplazado por momentos de alegría y conexión. Las risas regresaron a la casa, y aunque había momentos de tensión y desafíos,
también había una nueva sensación de unidad y compromiso. Fernando y Daniel estaban empeñados en mostrarle a Marta que estaban listos para enfrentar el futuro juntos, y Marta se estaba permitiendo la esperanza de que, a pesar de las dificultades, la familia podría encontrar un camino hacia la felicidad y la realización. El viaje de Marta y su familia estaba lejos de terminar. El camino hacia la redención y el perdón era complejo y lleno de altibajos. Sin embargo, el esfuerzo y la dedicación de Fernando y Daniel estaban comenzando a hacer una diferencia significativa. El futuro aún era incierto, pero la presencia de su familia estaba ayudando a Marta a enfrentar sus desafíos con una nueva fuerza y un renovado sentido de esperanza. A medida que el otoño avanzaba, la vida de Marta Rodríguez continuaba desarrollándose en un ritmo mixto de desafíos y alegrías. El tratamiento de Marta estaba acercándose a la fase final, y cada día parecía ser una lucha constante. Sin embargo, el ambiente en la casa había cambiado significativamente. La presencia de Fernando y Daniel trajo una nueva energía, una sensación de pertenencia y amor que Marta no había experimentado en mucho tiempo. Los días que pasaron juntos estuvieron llenos de momentos preciosos. Fernando y Daniel se dedicaron a hacer que cada día de Marta fuera especial. Pasaban horas conversando, compartiendo historias antiguas y creando nuevas memorias. El jardín, que Marta había cultivado con tanto cariño, se convirtió en un lugar de reflexión y tranquilidad para la familia, un espacio donde se reunían para conversar y celebrar la vida. Marta comenzó a notar un cambio significativo en sí misma. Aunque el dolor y la fatiga aún eran parte de su vida, estaba encontrando un nuevo sentido de paz. El perdón que había dado a Fernando y Daniel y el esfuerzo de ellos para recuperar su confianza estaban trayendo un alivio emocional profundo. Marta comenzó a sentir que, a pesar de las dificultades y las pérdidas, había un propósito mayor en su viaje. En uno de los últimos días de otoño, Marta, rodeada por Fernando y Daniel, decidió compartir un último mensaje con ellos. Los reunió en el jardín, ahora floreciendo en un esplendor de colores vibrantes, y habló con una claridad y sinceridad que conmovió profundamente a todos. «Quiero que sepan cuánto significa para mí el perdón y la reconciliación», comenzó Marta, con su voz cargada de emoción. «A pesar de todo lo que hemos pasado, verlos a mi lado ahora es el mayor regalo que podría haber tenido. La vida es preciosa, y el amor y la familia son los mayores tesoros que podemos tener. No importa lo que el futuro nos reserve, siempre llevaremos con nosotros el amor y la fuerza que encontramos en cada uno». Las palabras de Marta dejaron a Fernando y Daniel en lágrimas, conmovidos por la profundidad del sentimiento y por su fortaleza. Entendieron que el verdadero legado de Marta no era solo su lucha contra la enfermedad, sino la capacidad de amar y perdonar, incluso en las circunstancias más difíciles. Con el tiempo, la condición de Marta se agravó, pero ella enfrentó sus últimos días con una dignidad y un amor que tocaban a todos a su alrededor. Su partida fue un momento de gran tristeza, pero también de celebración de la vida que había vivido y de la familia que ayudó a sanar. El impacto de Marta en Fernando y Daniel fue profundo y duradero, y continuaron honrando su memoria al mantener viva la lección de amor y perdón que ella les enseñó. Después de su partida, Fernando y Daniel se dedicaron a mantener el jardín de Marta como un lugar de paz y reflexión. Organizaron una pequeña ceremonia en su honor, donde amigos y familiares se reunieron para celebrar la vida de Marta y compartir historias sobre el impacto que ella tuvo en sus vidas. El jardín de Marta se convirtió en un símbolo de su fortaleza y de la esperanza que ella trajo a todos a su alrededor. Si te emocionaste con la historia de Marta y el viaje de su familia, no olvides darle un like al video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo contenidos que tocan el corazón y hacen la diferencia. Y mantente atento, porque en la próxima historia del canal encontrarás otro relato emocionante que calentará tu corazón
y traerá nuevas lecciones sobre la vida y la superación. Haz clic en uno de los videos sugeridos en la pantalla final para no perderte ningún detalle. Gracias por ver y hasta la próxima.